Hoy hablando con mi productora Rubí Bautista en la tarde, conversamos acerca de este video que me gustaría que partan la pantalla y lo vayan poniendo para luego no repetirlo, donde se le ve a una profesora de un colegio de Raúl Porras Barrenechea de Ica pegándole a un alumno de cuarto año de secundaria. Evidentemente él le hizo una broma, creo que puso una bolsa de dulces en su asiento y ella ofuscada, ella molesta, ella indignada lo agarró a cachetadas. A raíz de esto empezamos a conversar acerca de la educación, ¿no? Hay gente que piensa que la mejor forma de criar, la mejor forma de enseñar es a través del golpe, de la mano dura. Y hay muchas mamás, muchos papás que creen que tienen que mandar a los hijos al colegio para que cumplan la función que ellos no quieren en casa. Así que dijimos, ¿por qué no invitamos a León Trachtenberg, tremendo educador, especialista en todo lo que tiene que ver justamente con estos asuntos, para hablar y ya del todo el tema en general? Ella está aquí en el estilo Julián y por supuesto que le doy la bienvenida. Gracias por venir, León. Bueno, gracias. Mira, creo que no es casualidad que en un día en el que estamos hablando de muertos y heridos de Tía María y que has tenido dos entrevistas de cosas muy violentas, no necesariamente con muertos, pero sí con niveles de corrupción y de tensión tan fuertes, justo aparezca también el tema de la violencia en la escuela. Porque finalmente la escuela es un pequeño acuario en el que uno ve todas las relaciones de la sociedad, sus valores, sus formas de tratarse, se ven escenificadas en un aula. Estuve mirando en Google sobre el tema de violencia de profesores y alumnos y hay 84 millones de entradas que hablan de profesores que agreden a alumnos o alumnos que agreden a profesores también. Entonces lo que estamos viendo es que el aula es un escenario donde hay mucha violencia, en un contexto en el que hay violencia. Ahora, es inadmisible que alguien que decide ser profesor pierda los papeles y agreda a un alumno pegándole en la manera que fuera. Eso es inaceptable y probablemente va a dar lugar a la destitución de la profesora. Pero no creamos que el tema empezó en esa clase. Si tú analizas el ambiente de la clase del video, vas a ver que es una clase tensa, donde los alumnos y los profesores se confrontan y donde hay discusión y donde un niño le echa la culpa al otro, ¿no? Es un ambiente en general donde hay mucho estrés, hay mucha tensión y la profesora pierde los papeles. Y además el video transmite cierta agresión en general, ¿no? En todo lo que envuelve este escenario. Ahora, la pregunta es esa actitud desafiante del joven y que se para, se confronta de igual a igual, que hace que la profesora pierda los papeles. ¿Nació en cuarto y media? ¿O quizás es ya digamos, el desarrollo ulterior de una serie de tensiones y relaciones hostiles que se producen en la escuela desde la educación inicial, en realidad, ¿no? Por eso, ¿cómo tiene que ser una relación entre maestro y alumno? Algunos piensan que lo ideal es que exista una jerarquía y que el alumno sepa que al maestro se le tiene que ver como una especie de militar cachaco al que no le puedes decir absolutamente nada más allá de alguna pregunta o alzar la mano para pedirle que te deje ir al baño. Y hay otros que consideran que al contrario, que mientras la relación se desarrolle de manera más horizontal va a ser mucho mejor, que se llamen por su nombre, que sean amigos, que incluso puedan, no sé, puedan hasta invitar los papás del chico al maestro, al profesor a la casa un fin de semana a almorzar. Mira, la escuela tiene que ser como un hogar amable, en el que hay límites, hay obviamente relaciones de jerarquía, porque si no, no habría quien conduzca el proceso, pero lo que no tiene que haber es maltrato y violencia. Lo que no tiene que haber son situaciones, por ejemplo, burla a los alumnos, hacerles pasar vergüenza al que no sabe o no entiende, no respetar las diferencias entre los alumnos, hacerlos competir cuando uno sabe de antemano quién va a ganar, quién va a perder, estar desaprobando constantemente alumnos o calificando mal lo que hacen en clase. Todos esos son elementos de violencia. ¿Qué alumno se siente feliz en un colegio donde todo el tiempo le dicen eres un inútil, eres un incompetente, tú no aprendes, eres un bruto? El niño siente que no lo quieren, que no lo acogen. Entonces la escuela tiene que ser un lugar amable, tiene que ser un espacio de acogida y de respeto al niño. Hay que entender que el niño es una persona que está desarrollando sus capacidades, su inteligencia, su curiosidad. Los errores no pueden ser simplemente sancionados porque uno aprende cometiendo errores.
Y entonces uno tiene que sentir de que es un ambiente acogedor, es como un buen hogar. Ahora, el alumno que siente que el colegio lo asfixia, lo estresa, lo maltrata, no quiere ir al colegio, busca cualquier excusa para faltar, le tiene miedo a los exámenes, le hace la vida imposible en el hogar el tema de las tareas y demás, no es un alumno que esté feliz, no es un alumno que está disfrutando de la vida escolar, claro. Es un alumno que va a tratar de hacer todo lo posible por zafarse de este bulto llamado escuela. Y si hablamos de que la escuela tiene que ser la buena réplica de un buen hogar, entonces claro, uno no puede intentar homogenizar a todos los integrantes de un salón porque es como querer que tus hijos, los 2, 3, 4, 5 que tengas, sean igual de guapos, igual de inteligentes para las letras, igual de buenos deportistas, y hay unos que van a destacar por ciertas características y otros en otros asuntos, en otros campos. Hay un cliché que usan muchos padres que dicen, yo trato a todos mis hijos por igual. Y yo les digo, no necesito conocer a tus hijos para decirte que si es así eres injusto. Porque no es posible que trates a todos tus hijos por igual. O sea, cada niño, en función de sus características, requiere un tipo de atención, un tipo de cuidado, un tipo de límites, determinadas responsabilidades, determinadas exigencias, que no son simplemente replicables de uno a otro, no son soldados, son niños, son personas que tienen sentimientos y que tienen posibilidades. Por ejemplo, un niño que es sumamente extrovertido, expansivo, digamos que hay muchas cosas que le resbalan, puede tolerar mucho más una relación, digamos, de contención drástica, ¿no?, que un niño tímido, introvertido, que tiene miedo a cualquier cosa y demás. No puedes tratarlos igual. Pero ¿cómo se maneja eso a nivel educativo en un colegio, León? Porque claro, en una casa te haces cargo porque además tienes que criar, porque eres mamá, porque eres papá, pero en el colegio una maestra que de pronto está en un salón con 40 criaturas, no se va a tomar el trabajo, de repente no porque no quiera, puede tener la mejor voluntad del mundo, sino porque no le va a alcanzar la vida, el tiempo, para, digamos, darle esa atención especializada a cada uno de ellos. Mira, conceptualmente te tendría que decir de que un profesional de la educación se ha formado para eso. O sea, un profesional de educación no se ha formado para que le den un grupito de 5 niños facilitos que todos son muy dóciles y muy automáticamente comprometidos con la tarea, etcétera. Eso no existe. Un profesional de la educación se ha formado para lidiar con niños distintos, con problemas de disciplina, con problemas de aprendizaje, con ambientes que a veces suponen cierta tensión. Y entonces la habilidad del profesor está en lidiar justamente con esos ambientes de exigencias múltiples, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que hay, digamos, hay un tema también de ética por parte de los docentes en su capacidad de decir, bueno, yo siento que con este salón no soy capaz, no soy competente, y entonces me retiro. O decir, yo voy a agotar todos mis esfuerzos para sacar adelante a estos chicos reconociendo su diversidad. Por supuesto que tienen que tener soporte del director, debieran haber psicólogos escolares, debieran haber asistentes sociales, debiera haber una red de soporte para que el profesor que no sabe qué hacer con algunos niños tenga la orientación debida. Por supuesto que tiene que haber todo eso. Pero en última instancia, si yo asumo la responsabilidad de ser profesor de un salón, el responsable de lo que ocurre en ese salón finalmente soy yo. Claro, lo más triste es que en un país como el Perú, en cuanto a educación, estamos, digamos, en el último lugar de la fila. Pues claro, si uno quiere eso para su hijo, que todos lo queremos, tenemos que acceder a algo que es en realidad aquí un privilegio, porque la educación pública no nos va a brindar eso de ninguna manera. Y tampoco se le puede exigir a un profesor que gane el sueldo mínimo, que tiene que además trabajar después en cualquier otra cosa para poder solventar todos sus gastos, que lo haga, porque además quizás ni siquiera tiene la formación o la preparación. Entonces... Sí, pero hay que tener cuidado con asumir que la educación pública tiene todos estos males y la educación privada no los tiene. No, la privada creo que incluso tiene peores males. Claro, yo creo que, por ejemplo, la costumbre de burlarse de los alumnos. Yo la he visto en muchos colegios privados. La costumbre de atosigar a los alumnos con exigencias prematuras, que a los 5 años tienen que ya empezar a leer y a escribir, lo he visto también en colegios privados. La costumbre de llenar a los chicos con tareas, la costumbre de hacerlos competir desde primero de primaria por sacar ciertas notas, hacer cuadro de honor, etcétera, ver quiénes son los que están de arriba, los de abajo, quiénes son los salón avanzado, el salón de los no avanzados. Es decir, todas esas son formas de violencia que existen
no solo en la educación pública, también en la privada. Entonces yo creo que es más un tema de enfoques pedagógicos y no tanto un tema que tiene que ver con quién es el propietario del colegio. Hay colegios privados y públicos que hacen un muy buen trabajo y hay otros que no. Y lo que yo creo que le falta al Perú es una visión de qué cosa es una buena educación y un liderazgo y una acción potente con todo el conjunto del magisterio y los padres de familia para poder orientarlos en la dirección de lo que es la pedagogía con sentido, ¿no es cierto? Hoy en día hay una cantidad de cosas que se hacen en los colegios simplemente porque siempre se han hecho así o porque no conocen una alternativa y lo único que hacen es terminar maltratando a los alumnos. Mira, el Ministerio publica todos los años los resultados de las pruebas de segundo grado que te muestran que 75% de los alumnos del Perú ya en segundo grado son alumnos que han fracasado y que los resultados muestran que esos alumnos que en segundo grado ya son alumnos que no logran los objetivos del grado por bastante dificultad, pasan a tercero, pasan a cuarto sin nadie que haga un trabajo remedial, sin nadie que les ayude a subsanar las razones por las cuales no pudieron lograr en segundo grado el desempeño de matemática y lenguaje. Esos son niños maltratados, esos son niños que están condenados a 11 años. Y entonces hay una serie de formas de violencia contra los niños en el sistema que tienen que ser replanteados y en la escuela tiene que ser entendida como una comunidad en la que se vive en paz, como una comunidad en la que tú convives entre diferentes y donde hay una relación amable, hay una relación cordial, hay una relación donde tienes paciencia con los alumnos, con sus ritmos, con sus tiempos, con sus fortalezas y sus debilidades también. Pero estos niños que forman parte de una escuela amable, por ejemplo, que es lo ideal, donde respetan además las características de uno, donde explotan sus talentos sin tratar de que todos sean buenos para lo mismo. Igualitos. ¿Qué sucede cuando sale de este entorno tan caluroso, tan simpático y se enfrenta a una sociedad, a una realidad donde la violencia es pan de cada día? Sí, pero si tú le diste a ese niño los primeros 10, 12, 14 años de su vida bien consolidados, va a tener los recursos para enfrentar un medio ambiente hostil y poderse sobreponer. Pero si tú lo haces, digamos, en nombre de ese ambiente competitivo, lo haces competir desde que tiene 5 años o 6, cuando no tiene recursos, cuando su autoestima es frágil, cuando todavía no tiene la capacidad de entender las diferencias entre los demás, cuando todavía no puede soportar el maltrato de una mala palabra o una situación de burla, etcétera, en ese momento lo estás maltratando, no lo estás formando. Ahora, un niño que tuvo la experiencia desde los primeros 8, 10, 12 años de su vida, bien consolidada, después se va a poder enfrentar con cualquier cosa. Pero no porque algún día va a tener que enfrentarse con una situación competitiva, lo vas a convertir en un competidor cotidiano diariamente entre alumnos, lo que además genera tensión, genera bullying, genera burla, genera maltrato, porque siempre vas a crear una situación de ganadores, perdedores. De acuerdo. Y que eso además hace un daño total a la criatura, porque además lo minimiza y de repente no le permite desarrollar eso que es un don especial que tiene y que quizás nunca lo descubre, se muere sin saber que era bueno para la música, que era bueno para el deporte, que era un as para las matemáticas, porque lo hicieron competir con todos y tenía que ser 20 en lenguaje, 20 en ciencias, y no todos somos iguales. Pero entonces, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo, digamos, se puede generar una especie de registro que no sean las notas, ¿no? Te tomo un examen, ¿cuánto te sacaste? 17, memorizaste perfecto el libro. ¿Cómo se podría...? Obviamente el seguimiento cotidiano, o sea, si yo tengo que medir a todos con un mismo filtro, entonces yo tendría que decidir si Mario Vargas Llosa recibe el premio Nobel tomándole un examen de matemáticas. Claro. Porque la matemática es el rasero para todos. Es decir, yo tengo que poder evaluar a cada uno. Por un lado, una cultura general, por supuesto, que incorpore todos los componentes de lo que podemos considerar una buena formación, pero tú no puedes construir el éxito de una persona sobre sus debilidades, tú tienes que construirlo sobre sus fortalezas, tienes que conocer sus fortalezas y darle cuerda para que el niño pueda sentir en esto que soy tan bueno, me siento tan feliz, cultivo mi pasión, me siento realizado. Ese es el área donde yo voy a ser fuerte, voy a tener éxito en mi vida.
voy a tener que lidiar también con aquello que es más difícil, que es más complicado, pero mi éxito no se va a jugar en las áreas donde soy débil. Es como que a mí me dijeran, mira, voy a evaluar tu éxito en una prueba de salto alto. Entonces estoy descalificado antes de caminar. Pero eso no quiere decir que por momentos no tengas que desarrollar algún tipo de práctica para el salto alto. Pero la evaluación va a ser diferente porque alguien ha reconocido que no es tu fuerte. Por eso cuando haces un mix dices, tienes que tener conocimientos básicos de matemáticas, de lectura, de ciencias sociales, de ciudadanía, de arte, etcétera. Esta es la plataforma común. Pero ¿a dónde vas a poner los acentos? ¿A dónde vas a poner los niveles adicionales de provocación? Tiene que ver con cuáles son tus fortalezas. O sea, yo puedo provocar a un alumno que es muy hábil, por ejemplo, en matemáticas, en general en niveles de complejidad adicional en matemáticas, pero el otro que es más hábil en lectura, por ejemplo, le generaré niveles de complejidad adicional en lectura. Y el otro que es muy hábil en idiomas o en teatro o en música, generaré las complejidades adicionales que lo fuercen a desarrollarse más en las áreas donde él tiene más capacidad. Pero no voy a decir, como este alumno no es bueno en matemáticas, entonces le voy a caer encima de matemáticas. A eso me refiero cuando digo que tienes que poder diferenciar. Está clarísimo. ¿Qué cosa es un mínimo, digamos, que todo el mundo tiene que tener como parte de su cultura general? ¿Y qué cosa es construir sobre aquello que es realmente no solo tu fortaleza, sino tu pasión? Porque tu vida tiene que tener sentido, porque tu vocación para realizarte como persona tiene que tener como motor interno tu vocación, tu pasión, y no solamente la obligación de cumplir una función que algún tercero te ha impuesto. Sí, no, está clarísimo. Y de hecho que no puedo estar más de acuerdo contigo. Pero aquí también está el tema de lo injusta que es la vida para los pobres chicos, porque somos los papás los que decidimos a qué colegio los mandamos, ¿no? Y de repente estamos cerrándole las puertas a nuestros propios hijos, haciéndolo con todo el amor, de hecho, ¿no? A una experiencia que tenga que ver con el desarrollo de sus propias fortalezas y el hecho que pueda vivir sintiéndose tranquilo.